¿Por qué un humilde pescador de Galilea y un fariseo educado decidieron dedicar sus vidas a la causa de un hombre crucificado? ¿Cómo estos dos hombres tan diferentes en origen y temperamento se convirtieron en los pilares de una fe que transformaría al mundo? ¿Qué les llevó a enfrentar persecuciones, prisiones e incluso la muerte por su misión? En este video desentrañaremos la fascinante historia y el secreto divino que envuelve San Pedro y San Pablo, figuras icónicas cuyo legado sigue vivo en la Iglesia. A través de sus caminos entrelazados descubriremos cómo un pescador se convirtió en la roca de la Iglesia y cómo un perseguidor de cristianos se transformó en el apóstol de los gentiles. Prepárate para un viaje de fe, coraje y redención que no solo marcó el curso del cristianismo, sino que continúa inspirando a millones alrededor del mundo. Acompáñanos en esta travesía única. La historia de Pedro y Pablo es una narrativa de transformación y compromiso. Pedro, inicialmente llamado Simón, fue renombrado por Jesús como Pedro, que significa roca, simbolizando el papel sólido y fundamental que desempeñaría en la Iglesia. Por otro lado, Pablo, cuyo nombre original era Saulo, pasó de perseguidor a fervoroso propagador de la fe cristiana tras una experiencia mística en el camino a Damasco. La combinación de las experiencias de vida de estos dos hombres proporcionó una base diversa y robusta para la Iglesia en sus primeros días. El contexto en que vivieron era de gran desafío. El cristianismo, entonces, una naciente secta dentro del judaísmo, enfrentaba oposición tanto de judíos como de romanos. Sin embargo, fue a través de las misiones de Pedro y Pablo que el mensaje de Cristo comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Judea, alcanzando diferentes culturas y pueblos. Mientras Pedro se enfocaba principalmente en los judíos, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando el cristianismo a nuevas tierras y culturas. Además de sus viajes y predicaciones, ambos escribieron cartas que hoy son parte integral del Nuevo Testamento. Estas epístolas no solo proporcionaron orientación espiritual y doctrinal para las primeras comunidades cristianas, sino que también ayudaron a consolidar la teología y la práctica cristiana en un momento de gran incertidumbre y diversidad. Las cartas de Pedro y Pablo se estudian hasta hoy, ofreciendo una visión sobre los desafíos y las soluciones de la Iglesia primitiva. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Sus muertes como mártires en Roma simbolizan el último sacrificio en nombre de su fe. Pedro fue crucificado cabeza abajo, mientras que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado. Estos actos de martirio cimentaron sus legados y fueron vistos como una reafirmación del compromiso inquebrantable con Cristo. Sus vidas y muertes continúan siendo recordadas como ejemplos de dedicación y fe implacable. Pedro y Pablo vienen de orígenes drásticamente diferentes, reflejando la amplitud del llamado de Cristo. Pedro, inicialmente Simón, era un pescador de Galilea, una región periférica y modesta. Su día a día involucraba el trabajo duro en las aguas del mar de Galilea, una vida simple y sin pretensiones. Junto con su hermano Andrés, mantenía a su familia con el fruto de su pesca, hasta el día en que encontró a Jesús y tuvo su vida transformada para siempre. Pablo, por otro lado, nació en Tarso, una ciudad importante en el Imperio Romano, conocida por su educación y cultura. Como ciudadano romano, gozaba de privilegios y derechos especiales, una posición rara para un judío de la época. Pablo era un fariseo devoto, rigurosamente entrenado en la ley mosaica, y inicialmente vio el movimiento cristiano como una amenaza herética al judaísmo.
Era conocido por su fervorosa persecución a los cristianos antes de su dramática conversión. La diferencia en sus orígenes subraya la diversidad del cristianismo naciente. Mientras Pedro representaba a los judíos comunes, Pablo, con su educación sofisticada y ciudadanía romana, tenía acceso a esferas de influencia que muchos judíos no tenían. Esta dualidad fue esencial para la propagación del mensaje de Cristo, pues permitió que el cristianismo se adaptara a diferentes contextos culturales y sociales. El llamado al ministerio de ambos apóstoles ocurrió de maneras únicas. Para Pedro, fue el encuentro directo con Jesús, quien lo llamó a ser pescador de hombres. Este llamado simbolizaba una nueva misión: traer personas a la fe. Para Pablo, fue una experiencia dramática en el camino a Damasco, donde una visión de Cristo resucitado lo cegó temporalmente y lo transformó completamente, cambiando su nombre de Saulo a Pablo y su misión de perseguidor a apóstol. Estos orígenes y transformaciones establecen el escenario para sus futuras contribuciones a la Iglesia. Pedro, con su simplicidad y fe inquebrantable, se convirtió en el líder natural de los apóstoles, mientras que Pablo, con su intelecto agudo y celo misionero, se convirtió en el principal propagador de la fe entre los gentiles. Sus historias son un testimonio de la capacidad de Cristo para transformar vidas de todos los orígenes y estatus sociales. Pedro, entonces conocido como Simón, llevaba una rutina común de pescador, dedicada al trabajo arduo y al sustento de su familia. Su vida cambió drásticamente cuando encontró a Jesús de Nazaret, quien lo llamó para seguir una misión mucho mayor. Durante un día de trabajo en el mar, Jesús se acercó a Simón y a su hermano Andrés, invitándolos a convertirse en pescadores de hombres. Este llamado marcó el inicio de una jornada que redefiniría el papel de Simón, ahora Pedro, en la historia del cristianismo. El significado de pescador de hombres fue profundo y simbólico. Jesús usó una metáfora familiar para Simón, un pescador, para explicar su nueva misión: ya no capturar peces, sino atraer personas al mensaje de Cristo. Esta transformación de una ocupación mundana a una misión espiritual reflejaba la capacidad de Jesús de encontrar lo sagrado en lo cotidiano y de transformar vidas comunes en vehículos de su enseñanza divina. Aceptando el llamado de Jesús, Pedro dejó su vida de pescador atrás y comenzó a seguir a Jesús como uno de sus discípulos más cercanos. Este acto de fe y abandono de las seguridades materiales demostró el compromiso de Pedro con la nueva misión. Rápidamente se convirtió en un líder entre los discípulos, conocido por su fe inquebrantable y su carácter impetuoso. Pedro fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús, lo que fortaleció su fe y convicción. La jornada de Pedro no estuvo exenta de desafíos y momentos de duda. Uno de los episodios más notorios fue su intento de caminar sobre las aguas para encontrar a Jesús. Inicialmente lo logró, pero al concentrarse en las olas a su alrededor, comenzó a hundirse, simbolizando la lucha entre la fe y el miedo. Jesús lo rescató, enseñándole una lección vital sobre la necesidad de una fe constante y enfocada. Pedro también fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, una declaración que solidificó su papel como líder espiritual. Jesús respondió a esta declaración con una promesa de que Pedro sería la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Este momento fue crucial, estableciendo la base para el papel de Pedro como el primer papa y líder de la iglesia cristiana. La jornada de Pedro de pescador a pescador de hombres es un testimonio de su fe y dedicación que continúa inspirando a millones de cristianos alrededor del mundo. Saulo de Tarso, antes de convertirse en Pablo, era conocido por su feroz oposición al cristianismo. Como fariseo celoso,
veía a los seguidores de Jesús como una amenaza a la pureza de la fe judía y estaba decidido a erradicarlos. Este celo llevó a Saulo a perseguir cristianos con vigor, autorizando la prisión y hasta la muerte de muchos. Su reputación era tal que su nombre inspiraba miedo entre los primeros cristianos. La transformación de Saulo comenzó durante un viaje a Damasco, donde planeaba arrestar a más cristianos. En el camino, una luz brillante lo envolvió y cayó al suelo. Una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, confundido y ciego por la luz, preguntó quién hablaba, y la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro místico y directo con Cristo fue un punto de inflexión en la vida de Saulo. Tras el encuentro, Saulo quedó temporalmente ciego y fue llevado a Damasco, donde pasó 3 días en oración y ayuno. Durante ese tiempo fue visitado por Ananías, un discípulo de Jesús, quien le restauró la vista y lo bautizó. Saulo, ahora Pablo, renunció a su vida anterior y comenzó a predicar la fe que antes intentó destruir. Su conversión fue una de las transformaciones más dramáticas y significativas en la historia del cristianismo. Pablo rápidamente se convirtió en un fervoroso misionero dedicado a difundir el mensaje de Cristo. Viajó extensamente por el Imperio Romano, estableciendo iglesias y predicando tanto a judíos como a gentiles. Pablo se destacó por su capacidad de adaptar el mensaje cristiano a diferentes culturas y contextos, sin comprometer la esencia del Evangelio. Esta habilidad lo convirtió en uno de los principales arquitectos del cristianismo como una religión universal. La transformación de Saulo en Pablo simboliza la posibilidad de redención y cambio que está en el corazón de la fe cristiana. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Pasó de ser un perseguidor implacable a uno de los mayores apóstoles, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La historia de Pablo continúa siendo una fuente de inspiración, recordando a los cristianos que la fe puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Tras el llamado de Jesús y su subsecuente declaración de fe, Pedro fue identificado como la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Esta metáfora, utilizada por Jesús, subrayaba la importancia de Pedro como un líder firme y confiable en la comunidad cristiana naciente. Pedro, con su fe inquebrantable, se convirtió en una figura central entre los apóstoles, muchas veces hablando en nombre de los otros y tomando la iniciativa en varias situaciones. El papel de Pedro como líder fue reforzado en varias ocasiones. Fue el primero en predicar públicamente después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. En su primera predicación convirtió a unas 3,000 personas, marcando el inicio oficial de la iglesia cristiana. Este evento fue un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y del liderazgo inspirador de Pedro. Pedro también desempeñó un papel crucial en la inclusión de los gentiles en la iglesia. En el episodio con Cornelio,
un centurión romano. Pedro tuvo una visión que lo llevó a entender que el mensaje de Cristo era para todos, independientemente de su origen o estatus. Esta revelación fue un momento decisivo, abriendo las puertas para la evangelización global y destacando el papel de Pedro como líder de una iglesia universal. A lo largo de su vida, Pedro enfrentó numerosos desafíos y persecuciones, pero su fe nunca vaciló. Fue encarcelado varias veces por sus actividades misioneras, pero continuó predicando y liderando a la comunidad cristiana con valentía y determinación. La fidelidad de Pedro a Jesús fue puesta a prueba hasta el final, culminando en su martirio en Roma, donde, según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. Pedro es recordado no solo como un líder espiritual, sino también como un símbolo de fe y resiliencia. Su jornada de un simple pescador a uno de los pilares de la Iglesia Católica es una prueba del poder de la fe y de la capacidad de Dios de usar a personas comunes para realizar grandes logros. El legado de Pedro vive hasta hoy, reflejado en la estructura y el liderazgo de la Iglesia Católica. Uno de los momentos más destacados de la jornada de Pedro con Jesús fue su confesión de fe, donde reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Este evento, registrado en los Evangelios, ocurrió en Cesarea de Filipo, una ciudad distante de los centros religiosos tradicionales, destacando el carácter universal del mensaje de Cristo. Cuando Jesús preguntó a los discípulos quiénes decían que él era, Pedro respondió prontamente: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Esa declaración de Pedro no fue solo una afirmación personal, sino un momento de revelación divina. Jesús elogió a Pedro, diciendo que esa verdad no le fue revelada por carne ni sangre, sino por Dios. Luego anunció que sobre esa roca edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esta promesa fue vista como la designación de Pedro como líder de la iglesia naciente, estableciéndolo como el primer papa en la tradición católica. La profesión de fe de Pedro no estuvo exenta de desafíos. Poco después de este evento, cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte inminente, Pedro, en un intento de proteger a su maestro, fue reprendido por Jesús. Jesús lo llamó Satanás, diciendo que estaba siendo un obstáculo porque no tenía en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Este incidente mostró que, aunque Pedro tenía una fe genuina, aún estaba en proceso de comprender plenamente la naturaleza de la misión de Jesús. La confesión de Pedro y su subsecuente corrección por parte de Jesús ilustran la complejidad de su liderazgo. Era un hombre de fe profunda, pero también vulnerable a las debilidades humanas. Este equilibrio entre fuerza y debilidad hizo de Pedro un líder empático y comprensivo, capaz de conectarse profundamente con los desafíos y las dudas de los fieles. Su jornada espiritual es un ejemplo continuo de crecimiento y aprendizaje en la fe. Este momento crucial también tuvo implicaciones para la teología cristiana. La declaración de Pedro es vista como la base doctrinal para el papado y la sucesión apostólica. En la Iglesia Católica, el Papa es considerado el sucesor de Pedro, y la línea de liderazgo se mantiene a través de la sucesión apostólica. La importancia de este evento y del papel de Pedro continúa siendo una piedra angular en la estructura y la creencia de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. La conversión de Saulo de Tarso, que más tarde se convirtió en Pablo, es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Antes de este evento, Saulo era un fariseo celoso, conocido por su implacable persecución a los seguidores de Cristo. Veía el cristianismo como una amenaza para el judaísmo y se dedicó a erradicar esta nueva secta.
Su reputación como perseguidor era tal que su nombre infundía miedo entre los primeros cristianos. Todo cambió durante un viaje a Damasco, donde Saulo planeaba arrestar a más cristianos. En el camino fue rodeado por una luz brillante del cielo y cayó al suelo. Escuchó una voz decir: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Asustado y confundido, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro místico marcó el inicio de una profunda transformación en Saulo. Después de este encuentro, Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado hasta Damasco. Allí pasó 3 días sin comer ni beber, reflexionando sobre la experiencia. Durante ese tiempo, fue visitado por Ananías, un discípulo de Jesús, quien le devolvió la vista y lo bautizó. Este evento no solo curó su ceguera física, sino que también representó una nueva visión espiritual. Saulo, ahora Pablo, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe que antes buscaba destruir. La transformación de Pablo fue acompañada de un nuevo celo por la propagación del Evangelio. Comenzó a predicar inmediatamente en Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Este cambio radical no fue fácil de aceptar para muchos, especialmente aquellos que aún recordaban su reputación como perseguidor. Sin embargo, Pablo rápidamente demostró su sinceridad y compromiso, dedicando su vida a la misión de difundir el mensaje de Cristo. La conversión de Pablo es un testimonio del poder de la gracia divina y la capacidad de cambio. Su vida ejemplifica el tema de la redención y la transformación central en el cristianismo. Pablo no solo se convirtió en un líder fundamental en la Iglesia, sino también en el autor de muchas cartas que forman el núcleo del Nuevo Testamento. Estas cartas continúan siendo una fuente de orientación espiritual y teológica para los cristianos en todo el mundo. Después de la resurrección de Jesús y el Pentecostés, Pedro emergió como un líder central en la Iglesia primitiva. No solo guió a los apóstoles, sino que también desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles documenta muchos de los milagros y sermones de Pedro que ayudaron a establecer y expandir la fe cristiana. Uno de los primeros milagros fue la curación de un hombre cojo en la puerta hermosa del templo, un acto que atrajo gran atención y aumentó la credibilidad de los apóstoles. Pedro también fue una figura clave en el evento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Este evento marcó el inicio de la misión evangelizadora de la Iglesia y la difusión del Evangelio. En Pentecostés, Pedro predicó un sermón poderoso que resultó en la conversión de unas 3,000 personas. Este fue un hito significativo, pues fue la primera predicación pública de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. El ministerio de Pedro se caracterizó por su valentía y determinación. Con frecuencia enfrentaba oposición y persecución, pero continuaba predicando con fervor. En varias ocasiones, Pedro fue arrestado por líderes religiosos y autoridades romanas, pero sus experiencias de prisión solo fortalecieron su fe. La intervención divina, como cuando un ángel lo liberó de la prisión, era vista como un signo del apoyo continuo de Dios a la misión de los apóstoles. Además de su predicación y milagros, Pedro también ejerció una significativa labor pastoral. Ayudó a resolver disputas dentro de la comunidad cristiana, como la cuestión de la circuncisión de los gentiles, que fue abordada en el Concilio de Jerusalén. Pedro defendió que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, sin la necesidad de seguir todas las leyes judías, una posición que ayudó a moldear la identidad inclusiva del cristianismo. El papel de Pedro como líder continuó hasta su martirio en Roma.
Según la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo a su propio pedido, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Su ministerio y sacrificio final solidificaron su legado como el primer papa y uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. La vida y obra de Pedro continúan siendo una fuente de inspiración y un modelo de liderazgo espiritual. Pablo, después de su conversión, se dedicó enteramente a la misión de evangelizar a los gentiles. Comprendió que el Evangelio de Cristo no era solo para los judíos, sino para todas las personas, independientemente de su etnia u origen cultural. Esta comprensión lo llevó a embarcarse en varios viajes misioneros, en los cuales cruzó gran parte del Imperio Romano, estableciendo iglesias y predicando el Evangelio. Pablo es frecuentemente descrito como el apóstol de los gentiles, un título que refleja su misión de llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras del mundo judío. Viajó a lugares como Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos y Roma, entre otros, enfrentando numerosas dificultades en el camino. Estos viajes no solo propagaron la fe cristiana, sino que también ayudaron a establecer una red de iglesias interconectadas que se apoyaban mutuamente. El ministerio de Pablo fue notable no solo por su extensión geográfica, sino también por su profundidad teológica. Escribió muchas cartas a las iglesias que fundó, ofreciendo orientación y esclarecimiento sobre una amplia gama de cuestiones doctrinales y prácticas. Estas cartas, conocidas como epístolas, forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y son una fuente crucial de enseñanzas teológicas para la Iglesia. En sus cartas, Pablo abordaba temas como la gracia, la fe, la redención y la importancia de la unidad en la diversidad. A pesar de sus muchos éxitos, Pablo enfrentó una considerable resistencia, tanto de judíos como de gentiles. Fue encarcelado varias veces y sufrió muchas formas de persecución, incluyendo apedreamientos y naufragios. Sin embargo, mantuvo una visión inquebrantable de su misión y continuó predicando y escribiendo, incluso mientras estaba encarcelado. La resiliencia de Pablo y su disposición a sufrir por Cristo lo convirtieron en un modelo de fe y perseverancia para los cristianos de todas las generaciones. La misión de Pablo tuvo un impacto duradero en la forma y el alcance de la Iglesia. Al abrir el cristianismo a los gentiles, ayudó a transformar una pequeña secta judía en una religión global. Sus epístolas continúan siendo estudiadas y veneradas, proporcionando una base teológica sólida para la fe cristiana. Pablo es recordado no solo como un misionero incansable, sino también como un teólogo brillante, cuyos escritos moldearon la comprensión cristiana de la fe y la práctica. El evento de Pentecostés es considerado el nacimiento de la Iglesia cristiana. Ocurriendo 50 días después de la resurrección de Jesús, este evento marcó la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, capacitándolos para hablar en diferentes lenguas y predicar el Evangelio con valentía. La fiesta judía de Pentecostés, que celebraba la entrega de la ley a Moisés, fue transformada en un hito cristiano significativo que simboliza la entrega del Espíritu y el inicio de la nueva alianza. El día de Pentecostés, los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, un fenómeno que atrajo a una gran multitud de curiosos. Los presentes quedaron maravillados al escuchar a los apóstoles hablando en sus propias lenguas nativas, proclamando las maravillas de Dios. Este evento fue visto como una reversión simbólica de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, uniendo a diferentes pueblos en una comprensión común del mensaje de Cristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechó la oportunidad para predicar a la multitud.
En su sermón explicó que el derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y una prueba de que Jesús era el Mesías prometido. Llamó a todos al arrepentimiento y al bautismo en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Este llamado resultó en la conversión de unas 3,000 personas, un momento crucial que marcó el inicio de la Iglesia. Pentecostés también es significativo por establecer la presencia continua y activa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. A través del Espíritu, los apóstoles fueron capacitados para realizar milagros, predicar con valentía y guiar a la iglesia naciente. El Espíritu Santo también trajo unidad y fortaleza a la comunidad cristiana, permitiéndole superar persecuciones y dificultades. Este evento destacó la importancia de la comunión y la misión compartida entre los primeros cristianos. La celebración de Pentecostés continúa siendo una fiesta importante en la liturgia cristiana, conmemorando la venida del Espíritu Santo y el inicio de la misión global de la Iglesia. Es un tiempo para que los cristianos reflexionen sobre el papel del Espíritu en sus vidas y renueven su compromiso con la misión de difundir el Evangelio. Pentecostés recuerda que la Iglesia está llamada a ser una comunidad viva y vibrante, guiada y capacitada por el Espíritu de Dios. Pedro jugó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén, un evento decisivo en la historia de la Iglesia primitiva. Este concilio fue convocado para resolver una controversia importante: si los gentiles conversos al cristianismo debían seguir las leyes judías, como la circuncisión. Esta cuestión amenazaba con dividir a la comunidad cristiana, que estaba creciendo rápidamente, tanto entre judíos como entre gentiles. Pedro, quien había tenido una visión divina que lo llevó a aceptar la conversión de Cornelio, un centurión romano, argumentó a favor de la inclusión de los gentiles sin la necesidad de seguir todas las leyes judías. En su discurso, recordó a los presentes cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles de la misma manera que sobre los judíos, sin distinción. Esto, según Pedro, era una señal clara de que Dios no hacía acepción de personas y que la salvación a través de Jesucristo estaba disponible para todos. El Concilio de Jerusalén, influenciado en gran medida por el testimonio de Pedro, decidió que los gentiles no estaban obligados a observar la ley mosaica en su totalidad. Se les pidió que se abstuvieran de ciertas prácticas, como la idolatría y la inmoralidad sexual, pero no se les exigió que se circuncidaran o siguieran todas las leyes dietéticas judías. Esta decisión fue fundamental para el crecimiento del cristianismo como una religión universal, abierta a todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural. La intervención de Pedro en el concilio también subrayó su papel como líder de la Iglesia, alguien que podía tomar decisiones difíciles y guiar a la comunidad a través de momentos de conflicto. Este evento consolidó su posición como una figura central en la Iglesia y como un defensor de la inclusividad. Además, ayudó a establecer un precedente de resolver las disputas doctrinales a través del diálogo y la oración, un enfoque que continuaría siendo importante en la historia de la Iglesia. La resolución del Concilio de Jerusalén también fortaleció la relación entre Pedro y Pablo, a pesar de sus diferentes enfoques y antecedentes. Ambos compartían el deseo de ver el Evangelio extendido a todas las naciones y trabajaron juntos para garantizar que la Iglesia pudiera crecer y prosperar sin estar limitada por las tradiciones culturales. Este espíritu de colaboración y unidad es uno de los legados perdurables de Pedro y del Concilio de Jerusalén. Las cartas de Pedro, conocidas como las epístolas de Pedro,
son una parte valiosa del Nuevo Testamento y ofrecen una visión profunda de su enseñanza y liderazgo espiritual. Escritas en un tiempo de creciente persecución, estas cartas proporcionan consuelo, ánimo y orientación a los cristianos que enfrentan desafíos tanto internos como externos. Pedro aborda una variedad de temas, incluyendo la fe, la esperanza y el sufrimiento, reflejando su propia experiencia de lucha y fe inquebrantable. En su primera epístola, Pedro enfatiza la importancia de la esperanza en medio de la persecución. Alienta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, recordándoles que su sufrimiento es temporal y que tienen una herencia incorruptible reservada en el cielo. También destaca la importancia de vivir una vida santa, señalando que los cristianos deben ser un ejemplo para los demás en su comportamiento y actitud, reflejando el carácter de Cristo. Una de las enseñanzas más notables de Pedro es su exhortación a los cristianos a estar preparados para dar razón de su esperanza con mansedumbre y respeto. Esto resalta la importancia del testimonio personal y de compartir la fe de manera respetuosa y persuasiva. Pedro también aborda las relaciones dentro de la comunidad cristiana, instando a los líderes a pastorear al rebaño de Dios con amor y a los jóvenes a someterse a los mayores, fomentando así una cultura de respeto y apoyo mutuo. En su segunda epístola, Pedro advierte contra los falsos maestros y enfatiza la necesidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Él alerta a los creyentes sobre aquellos que distorsionan el mensaje del Evangelio para su propio beneficio y los exhorta a permanecer firmes en la verdad que han aprendido. Esta carta también refleja una preocupación por la santidad y la conducta ética, subrayando que la fe cristiana no es solo una cuestión de creencia, sino de vida transformada. Las epístolas de Pedro han sido una fuente de consuelo y orientación para los cristianos a lo largo de los siglos. Su enfoque en la esperanza, la santidad y la perseverancia en la fe continúa resonando en los creyentes de hoy. A través de sus cartas, Pedro sigue siendo una voz de sabiduría y ánimo, guiando a los fieles en su caminar espiritual y en sus desafíos cotidianos. Los viajes misioneros de Pablo fueron fundamentales para la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. A lo largo de varios años, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, recorriendo vastas áreas del Imperio Romano y estableciendo comunidades cristianas en lugares como Asia Menor, Grecia y Roma. Estos viajes no solo propagaron el Evangelio, sino que también ayudaron a establecer una red de iglesias interconectadas que apoyaban y se fortalecían mutuamente. El primer viaje misionero de Pablo, acompañado por Bernabé, lo llevó a Chipre y luego a varias ciudades de Asia Menor, incluyendo Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Durante este viaje, Pablo predicó tanto a judíos como a gentiles, enfrentando una mezcla de aceptación y oposición. En Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero sobrevivió y continuó su misión. Este viaje marcó el comienzo de su enfoque en los gentiles, destacando la universalidad del mensaje de Cristo. En su segundo viaje misionero, Pablo, acompañado por Silas y más tarde por Timoteo y Lucas, se aventuró a Macedonia y Grecia. Este viaje incluyó la fundación de iglesias en ciudades clave como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Atenas, Pablo dio su famoso discurso en el Areópago, donde habló del Dios desconocido y explicó el mensaje de Cristo a una audiencia de filósofos y curiosos. Aunque enfrentó desafíos, este viaje solidificó la presencia del cristianismo en Europa. El tercer viaje misionero de Pablo lo llevó de regreso a Asia Menor, donde pasó un tiempo significativo en Éfeso.
Durante este periodo, continuó fortaleciendo las iglesias que había fundado y escribiendo cartas a las comunidades cristianas, como las epístolas a los Corintios y a los Gálatas. Este viaje también incluyó una visita a Jerusalén, donde Pablo fue arrestado, lo que eventualmente lo llevó a apelar a César y ser enviado a Roma para su juicio. Los viajes de Pablo no solo fueron misiones de evangelización, sino también de fortalecimiento de la comunidad cristiana. A través de sus cartas, conocidas como epístolas paulinas, Pablo mantuvo una comunicación constante con las iglesias, abordando cuestiones doctrinales, éticas y prácticas. Estas cartas proporcionan una visión valiosa de la teología y la vida de las primeras comunidades cristianas, y continúan siendo una parte central del Nuevo Testamento. La dedicación de Pablo a su misión, a pesar de las innumerables dificultades y peligros, es un testimonio de su profundo compromiso con Cristo y su amor por la Iglesia. Sus viajes y escritos no solo expandieron el cristianismo geográficamente, sino que también ayudaron a definir su teología y práctica. La vida de Pablo es un ejemplo inspirador de la valentía, la pasión y la perseverancia en la fe. Los primeros cristianos enfrentaron una serie de desafíos y conflictos mientras la nueva fe se extendía por el Imperio Romano. Estos desafíos provinieron tanto de las autoridades religiosas judías como de las autoridades romanas y la sociedad pagana en general. A pesar de estos obstáculos, la fe cristiana creció rápidamente, impulsada por la devoción y el testimonio de figuras clave como Pedro y Pablo. Las autoridades judías veían el cristianismo como una herejía y una amenaza a su poder y tradición. Los primeros apóstoles, incluyendo a Pedro y Pablo, a menudo se encontraban en conflicto con los líderes religiosos de su tiempo. Pedro fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones por predicar en nombre de Jesús, y Pablo enfrentó persecuciones tanto de judíos como de gentiles. Estos conflictos subrayaron la tensión entre la nueva fe cristiana y las tradiciones religiosas establecidas. El conflicto con las autoridades romanas también fue significativo. Aunque al principio el cristianismo fue visto como una secta judía y por lo tanto disfrutó de cierta tolerancia, pronto fue percibido como una amenaza al orden público y a la autoridad del emperador. Los cristianos se negaban a adorar al emperador como un dios, lo que llevó a acusaciones de ateísmo y traición. Este rechazo a participar en los rituales paganos romanos también los hizo impopulares entre la población general, lo que a menudo resultó en persecuciones y violencia. A pesar de estos desafíos, la fe cristiana continuó creciendo, impulsada por la creencia de los apóstoles en la resurrección de Jesús y su mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Los milagros y los testimonios de vidas transformadas también jugaron un papel importante en atraer a nuevos creyentes. La disposición de los cristianos a sufrir e incluso a morir por su fe impresionó a muchos, mostrando un nivel de compromiso y convicción que era raro en otras religiones. Los conflictos internos dentro de la comunidad cristiana también presentaron desafíos. Hubo debates sobre cuestiones doctrinales y prácticas, como la circuncisión, la observancia de las leyes alimentarias y la relación entre judíos y gentiles. Estas cuestiones fueron abordadas en concilios y a través de la correspondencia entre líderes de la Iglesia, como en las epístolas de Pablo. Estas discusiones ayudaron a definir la identidad y la teología del cristianismo primitivo. Los primeros cristianos enfrentaron una serie de desafíos y conflictos que pusieron a prueba su fe y resiliencia. A través de la perseverancia y el liderazgo de figuras clave como Pedro y Pablo, la Iglesia no solo sobrevivió, sino que floreció. Estos primeros conflictos y desafíos ayudaron a moldear la identidad de la Iglesia y a establecer una base sólida para su crecimiento futuro.
La llegada de Pedro a Roma marcó un capítulo significativo en la historia de la Iglesia primitiva. Roma, el centro del Imperio Romano, era un lugar estratégico para la expansión del cristianismo y también un escenario de grandes desafíos. Pedro llegó a Roma como líder de la comunidad cristiana y desempeñó un papel crucial en la consolidación de la fe en la capital del imperio. En Roma, Pedro continuó predicando y liderando la comunidad cristiana a pesar de la creciente persecución bajo el emperador Nerón. Nerón, conocido por su crueldad, culpó a los cristianos del gran incendio de Roma, desatando una brutal ola de persecuciones. Los cristianos fueron arrestados y ejecutados de manera brutal, a menudo siendo quemados vivos o arrojados a los animales en el Coliseo. A pesar de estos peligros, Pedro permaneció firme en su misión, apoyando a los fieles y fortaleciendo su fe. El liderazgo de Pedro en Roma fue especialmente significativo por su papel en la estructuración de la Iglesia romana y su influencia en la teología y práctica cristiana. Se le atribuye la autoría de 2 epístolas en el Nuevo Testamento, que proporcionan orientación y ánimo a los creyentes que enfrentaban persecución. Estas cartas reflejan su experiencia personal de sufrimiento y su fe inquebrantable en la promesa de Cristo. La tradición sostiene que Pedro fue arrestado y condenado a muerte por su fe. Según la tradición católica, Pedro fue crucificado en Roma, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y devoción ha sido venerado a lo largo de los siglos como un testimonio del profundo compromiso de Pedro con su fe. Su martirio es visto como un acto de amor y fidelidad a Cristo, sellando su testimonio con su propia sangre. La tumba de Pedro se encuentra bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, un lugar de peregrinación y veneración para millones de fieles. Su legado como el primer papa y líder de la Iglesia es una parte central de la historia y la identidad de la Iglesia católica. El martirio de Pedro, junto con el de Pablo, es celebrado como un ejemplo de coraje y sacrificio, y su memoria sigue inspirando a los cristianos a vivir con fe y valentía. Las epístolas de Pablo, conocidas también como cartas paulinas, son fundamentales en el Nuevo Testamento y ofrecen una profunda visión de la teología y la práctica cristiana. Estas cartas, escritas a varias comunidades cristianas, no solo proporcionaron orientación a las iglesias emergentes, sino que también establecieron principios teológicos esenciales que continúan influyendo en la fe cristiana hasta hoy. Entre sus cartas más influyentes se encuentran Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Una de las principales contribuciones de las epístolas de Pablo es su enseñanza sobre la justificación por la fe. En su carta a los Romanos, Pablo explica que todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta enseñanza subraya la idea de que la salvación no se puede ganar por obras, sino que es un regalo de Dios, accesible a todos los que creen en Jesús como el Mesías. Además de la justificación por la fe, Pablo aborda otros temas importantes como la unidad en Cristo, la vida en el Espíritu y la ética cristiana. En sus cartas a los Corintios, Pablo aborda cuestiones de divisiones en la Iglesia, la moralidad y el orden en el culto. Él insiste en que, a pesar de las diferencias culturales y de estatus social, todos los creyentes son uno en Cristo y deben vivir en armonía. También enfatiza el papel del amor como la virtud más alta, como se expresa en el famoso capítulo 13 de 1 Corintios. En la carta a los Gálatas, Pablo defiende la libertad cristiana y advierte contra el regreso a la esclavitud de la ley.
Argumenta que los cristianos no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, y que la verdadera libertad se encuentra en vivir por el Espíritu. Esto fue especialmente relevante para los gentiles convertidos, que no estaban obligados a seguir las prácticas judías como la circuncisión. Esta carta subraya la universalidad del mensaje cristiano y la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe. Las epístolas de Pablo también contienen instrucciones prácticas para la vida cristiana. En Efesios y Colosenses, por ejemplo, Pablo describe cómo deben ser las relaciones en el hogar y en la comunidad, abordando temas como el matrimonio, la paternidad y el trabajo. Él insta a los cristianos a vivir de manera digna de su llamado, cultivando virtudes como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estas enseñanzas han sido una guía continua para la ética cristiana y la vida comunitaria. Las epístolas de Pablo son un tesoro de sabiduría teológica y práctica. Su enfoque en la gracia, la fe y la vida en el Espíritu ha moldeado profundamente la doctrina cristiana y ha proporcionado una base sólida para la enseñanza y la práctica cristiana a lo largo de los siglos. Las cartas de Pablo siguen siendo una fuente vital de inspiración y guía para los cristianos en todo el mundo. La conversión de Cornelio, un centurión romano, es un evento clave en la expansión del cristianismo a los gentiles y destaca la visión de Pedro de una iglesia inclusiva. Cornelio era un hombre devoto y temeroso de Dios, que, aunque no era judío, respetaba a Dios y practicaba la oración y la caridad. Un día tuvo una visión en la que un ángel de Dios le dijo que enviara a buscar a Pedro, quien se encontraba en Jope. Mientras tanto, Pedro también tuvo una visión que desafiaba su entendimiento tradicional de la pureza ritual judía. En la visión, Pedro vio un gran lienzo descendiendo del cielo, lleno de animales de todo tipo, y escuchó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, fiel a las leyes dietéticas judías, se negó, diciendo que nunca había comido nada impuro o inmundo. Sin embargo, la voz le respondió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Esta visión se repitió 3 veces, preparando a Pedro para el mensaje que recibiría. Cuando los enviados de Cornelio llegaron a Pedro, él comprendió el significado de su visión. Dios no hace acepción de personas, y la salvación a través de Jesucristo estaba disponible para todos, sin distinción de raza o cultura. Pedro fue a la casa de Cornelio, donde compartió el Evangelio, y al ver la fe de Cornelio y su familia, los bautizó. Este evento fue significativo porque rompió las barreras culturales y religiosas, abriendo el camino para la inclusión de los gentiles en la iglesia. La conversión de Cornelio fue un punto de inflexión en la misión de la iglesia. Pedro informó de este evento a los líderes de la iglesia en Jerusalén, explicando que Dios había dado el mismo don del Espíritu Santo a los gentiles como lo había hecho con los judíos. Esto llevó a la comunidad cristiana a aceptar que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo ni observar las leyes mosaicas para ser seguidores de Cristo. Este reconocimiento fue fundamental para la expansión del cristianismo y la formación de una iglesia verdaderamente universal. El episodio de Cornelio y la visión de Pedro subrayan la importancia de la apertura y la disposición a seguir la guía del Espíritu Santo, incluso cuando esto desafía las tradiciones y convenciones establecidas. Pedro, a través de su obediencia y apertura, jugó un papel crucial en la expansión de la Iglesia más allá de sus límites étnicos y culturales iniciales. Esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la inclusividad del mensaje cristiano y de la misión de la Iglesia de llegar a todas las naciones. Pablo fue no solo un ferviente misionero,
sino también un estratega espiritual excepcional. Su enfoque para difundir el Evangelio implicaba una profunda comprensión de las culturas y contextos a los que se dirigía. Esto le permitió adaptar su mensaje de una manera que fuera relevante y accesible para diferentes audiencias, sin comprometer la esencia del Evangelio. Este enfoque inclusivo y adaptable fue crucial para el éxito de su misión. Un ejemplo notable de la habilidad de Pablo para adaptar su mensaje es su discurso en el Areópago de Atenas. En esta ocasión, Pablo se dirigió a una audiencia de filósofos y ciudadanos atenienses, muchos de los cuales no estaban familiarizados con las escrituras judías. Comenzó su discurso refiriéndose a un altar que había visto en la ciudad con la inscripción al Dios desconocido. Usó esto como un punto de partida para hablarles sobre el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, presentando a Jesús como la revelación final de este Dios desconocido. Este enfoque contextualizado permitió a Pablo comunicar el Evangelio de manera que resonara con los valores y creencias de su audiencia. No intentó imponer una cultura o tradición específica, sino que se centró en el mensaje central de la fe cristiana. Este método no solo hizo que su mensaje fuera más accesible, sino que también demostró un respeto por las culturas y tradiciones de las personas a las que estaba evangelizando. Otro aspecto de la estrategia de Pablo fue su uso de la ciudadanía romana y su comprensión del derecho romano para avanzar en su misión. Como ciudadano romano, Pablo tenía ciertos derechos y privilegios que utilizó para protegerse y avanzar en su trabajo misionero. Esto incluyó apelar a César cuando fue arrestado en Jerusalén, lo que le permitió llevar el Evangelio a Roma, la capital del imperio. Su conocimiento del sistema legal y sus derechos le permitió navegar por las complejidades políticas y legales de su tiempo. Pablo tenía una comprensión aguda de la importancia de la infraestructura y las redes de comunicación en el Imperio Romano. Viajó por rutas comerciales bien establecidas, lo que le permitió moverse rápidamente entre ciudades y mantener una comunicación regular con las iglesias que fundaba. Sus cartas, enviadas a través de estas redes, fueron una herramienta clave para la enseñanza y el fortalecimiento de las comunidades cristianas. La estrategia de Pablo para difundir el Evangelio fue multifacética e innovadora. Su habilidad para adaptar su mensaje y su uso de los recursos disponibles fueron fundamentales para el éxito de su misión. Pablo no solo fue un predicador apasionado, sino también un estratega astuto que entendió cómo llevar el mensaje de Cristo a un mundo diverso y en constante cambio. Roma, la capital del Imperio Romano, se convirtió en un lugar central para la misión cristiana, y fue allí donde Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles, finalmente se encontraron. Este encuentro en Roma simboliza la unidad de la Iglesia en su diversidad, con Pedro representando la tradición judía cristiana y Pablo, el misionero de los gentiles. Juntos, trabajaron para consolidar la fe cristiana en una de las ciudades más importantes y cosmopolitas del mundo antiguo. Pedro y Pablo, aunque diferentes en su origen y estilo de ministerio, compartían una misión común: llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. En Roma enfrentaron desafíos significativos, incluida la persecución bajo el emperador Nerón. Sin embargo, su colaboración y su testimonio conjunto fortalecieron a la comunidad cristiana en Roma, convirtiéndola en un centro crucial para la difusión del cristianismo. La relación entre Pedro y Pablo también fue un ejemplo de cómo la Iglesia podía superar las diferencias internas y externas. Aunque inicialmente hubo tensiones sobre la relación entre la ley judía y los nuevos creyentes gentiles, como se vio en el incidente en Antioquía,
Ambos apóstoles llegaron a un entendimiento sobre la necesidad de incluir a todos en la comunidad de fe. Este compromiso con la unidad y la inclusión fue fundamental para la expansión de la Iglesia y sigue siendo un principio clave en la teología cristiana. El trabajo conjunto de Pedro y Pablo en Roma también ayudó a establecer la estructura de liderazgo de la Iglesia. Pedro como el primer papa y Pablo como el gran apóstol de los gentiles proporcionaron un modelo de liderazgo colaborativo que combinaba el pastoreo espiritual con la misión evangelizadora. Esta combinación de roles es fundamental para la comprensión de la Iglesia como una comunidad global y diversa, unida en su fe en Cristo. La memoria de Pedro y Pablo en Roma se celebra cada año el 29 de junio, conocido como el Día de San Pedro y San Pablo. Esta festividad destaca no solo sus contribuciones individuales, sino también su trabajo conjunto en la construcción de la Iglesia. Es un recordatorio de la importancia de la unidad en la diversidad y de la misión continua de la Iglesia de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. La persecución bajo el emperador Nerón fue una de las pruebas más difíciles que enfrentó la Iglesia primitiva. En el año 64 d.C., un gran incendio devastó Roma, y Nerón, para desviar la culpa de sí mismo, acusó a los cristianos de haber provocado el desastre. Esto desató una ola de persecuciones brutales y sistemáticas contra los cristianos, que fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras horribles, incluyendo ser quemados vivos o arrojados a los animales salvajes en el Coliseo. Pedro y Pablo estuvieron entre los líderes cristianos que sufrieron durante estas persecuciones. Según la tradición, Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. A petición suya, fue crucificado cabeza abajo, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y devoción es recordado como un testimonio de la fe inquebrantable de Pedro y su amor por Cristo. Pablo también fue arrestado durante esta persecución. Como ciudadano romano, se le concedió una ejecución más rápida, siendo decapitado. A pesar de su trato relativamente más clemente en comparación con otros cristianos, la ejecución de Pablo marcó el fin de su vida dedicada al servicio de Cristo. Su martirio, como el de Pedro, se considera un testimonio de su fe y compromiso inquebrantable con la misión de difundir el Evangelio. Las persecuciones bajo Nerón fueron un punto de inflexión para la Iglesia primitiva. Aunque fueron tiempos de gran sufrimiento, también sirvieron para fortalecer la fe de la comunidad cristiana y consolidar su identidad. Los mártires, como Pedro y Pablo, se convirtieron en figuras de inspiración y ejemplo para los cristianos, demostrando que la fe en Cristo valía más que la vida misma. Esta época de persecución también ayudó a establecer un sentido de solidaridad y comunidad entre los creyentes, que se apoyaron mutuamente en medio de la adversidad. A lo largo de la historia, la Iglesia ha recordado y venerado a los mártires de esta época, viendo en su sacrificio un modelo de fe y coraje. Las persecuciones bajo Nerón no lograron destruir la Iglesia. Al contrario, la fe cristiana continuó creciendo y expandiéndose, demostrando la resiliencia y el poder de la fe en Cristo. El legado de estos mártires sigue vivo en la Iglesia de hoy, recordándonos la importancia de la fidelidad y la valentía en la vida cristiana. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones bajo el emperador Nerón. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro Jesús. Este acto de humildad y reverencia es uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Pedro y ha sido venerado a lo largo de los siglos como un testimonio de su fe
y devoción. La crucifixión de Pedro es un evento significativo tanto histórica como espiritualmente. Históricamente, señala la intensa persecución de los cristianos durante el reinado de Nerón y la disposición de los líderes de la iglesia primitiva a enfrentar la muerte por su fe. Espiritualmente, la crucifixión de Pedro, cabeza abajo, simboliza su profundo respeto por Jesús y su reconocimiento de su propia humanidad e imperfección. Este evento también subraya la humildad de Pedro, que a pesar de su papel como líder de la iglesia, se veía a sí mismo como un siervo de Cristo. El lugar de la crucifixión de Pedro es tradicionalmente identificado como la Colina Vaticana en Roma. Se cree que fue enterrado cerca de ese lugar, donde posteriormente se construyó la Basílica de San Pedro. La tumba de Pedro se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo, y su memoria es honrada cada año el 29 de junio, durante la fiesta de San Pedro y San Pablo. La muerte de Pedro no solo fue un evento trágico, sino también un momento de afirmación para la iglesia primitiva. Su martirio se vio como una prueba de su fe y un testimonio de la verdad del evangelio que predicaba. Los cristianos contemporáneos de Pedro y las generaciones posteriores encontraron inspiración en su sacrificio, viendo en él un ejemplo de cómo vivir y morir por Cristo. La Iglesia Católica lo reconoce como el primer papa, y su legado continúa siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los fieles. El martirio de Pedro también marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, reforzando la importancia de Roma como centro de la fe cristiana. Su muerte y la posterior construcción de la Basílica de San Pedro sobre su tumba simbolizan la centralidad de la autoridad papal y la continuidad de la sucesión apostólica. A través de los siglos, la figura de Pedro ha sido una piedra angular en la identidad de la Iglesia, representando tanto el liderazgo como la fe inquebrantable. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, también encontró su final en Roma, donde fue ejecutado durante la persecución de los cristianos bajo Nerón. A diferencia de Pedro, Pablo, como ciudadano romano, tenía derecho a una ejecución menos humillante, por lo que fue decapitado. Esta forma de ejecución se consideraba más rápida y menos dolorosa que la crucifixión, lo que refleja su estatus legal y social. La decapitación de Pablo marcó el fin de una vida dedicada a la propagación del Evangelio. A lo largo de sus viajes misioneros, había enfrentado innumerables desafíos, incluyendo naufragios, persecuciones, encarcelamientos y amenazas de muerte. Sin embargo, su compromiso con la misión de Cristo nunca vaciló. Incluso en sus últimos días, Pablo continuó escribiendo cartas desde la prisión, alentando a las iglesias y ofreciendo consejos espirituales. Sus últimas cartas, conocidas como las epístolas pastorales, incluyen 1 y 2 Timoteo y Tito, que abordan temas de liderazgo eclesiástico y perseverancia en la fe. La ejecución de Pablo se convirtió en un símbolo de su firmeza y valentía. A pesar de las múltiples oportunidades de renunciar a su fe o de hacer concesiones para salvar su vida, Pablo eligió mantenerse firme en su testimonio de Cristo. Su martirio, al igual que el de Pedro, fue visto como un testimonio de la verdad del Evangelio y un acto de fidelidad a su llamado como apóstol. Este sacrificio inspiró a muchos cristianos a seguir su ejemplo de devoción y a no temer la persecución o la muerte por su fe. La tumba de Pablo, ubicada en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, se ha convertido en un lugar de peregrinación y veneración. La iglesia construida sobre su lugar de descanso es un recordatorio de su impacto duradero en la iglesia y en la teología cristiana. A través de sus escritos,
Pablo continúa siendo una influencia poderosa en la doctrina y la práctica cristianas, especialmente en su enseñanza sobre la gracia, la justificación por la fe y la naturaleza de la Iglesia. El legado de Pablo es vasto y multifacético. Su teología ha sido fundamental para la formación del pensamiento cristiano y su dedicación misionera ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras del mundo judío, convirtiéndolo en una fe global. Su vida y su martirio sirven como un recordatorio constante del costo del discipulado y la importancia de la fidelidad inquebrantable a Cristo. El legado de Pedro como uno de los pilares de la Iglesia cristiana es inmenso y duradero. Considerado el primer papa por la Iglesia católica, Pedro es recordado como la roca sobre la cual Jesús edificó su Iglesia. Este título refleja su papel crucial en la fundación y liderazgo de la comunidad cristiana primitiva. Desde su llamado como apóstol hasta su martirio en Roma, la vida de Pedro estuvo marcada por una fe profunda, liderazgo pastoral y un compromiso inquebrantable con Cristo. La influencia de Pedro se manifiesta de varias maneras. Primero, a través de su liderazgo en la Iglesia de Jerusalén, donde desempeñó un papel clave en la organización y dirección de los primeros creyentes. Fue un defensor temprano de la inclusión de los gentiles, como se ve en su intervención en el Concilio de Jerusalén, y trabajó para resolver disputas doctrinales y prácticas dentro de la Iglesia. Su papel como líder y su capacidad para guiar a la comunidad en tiempos de crisis establecieron un modelo de liderazgo que sigue siendo relevante en la Iglesia católica hoy en día. Pedro también es conocido por sus escritos, especialmente las epístolas de Pedro, que forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas ofrecen una guía espiritual y pastoral a los cristianos que enfrentaban persecución, instándolos a mantenerse firmes en su fe y a vivir de manera santa. Sus escritos subrayan la importancia de la humildad, la obediencia y el sufrimiento como medios para crecer en la fe. A través de estos textos, Pedro continúa hablando a las generaciones de cristianos, proporcionando consuelo y dirección en tiempos de dificultad. El martirio de Pedro en Roma y la construcción de la Basílica de San Pedro sobre su tumba consolidaron su lugar central en la historia de la Iglesia. Este sitio se ha convertido en un importante lugar de peregrinación y un símbolo de la autoridad papal. La Basílica de San Pedro es no solo una maravilla arquitectónica, sino también un monumento a la fe y el liderazgo de Pedro. Su tumba es un testimonio del sacrificio último que hizo por su fe y un recordatorio de la continuidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. El legado de Pedro también se refleja en la estructura de la Iglesia católica. Como primer papa, estableció un precedente para la sucesión apostólica, asegurando la continuidad de la enseñanza y el liderazgo en la Iglesia. Esta sucesión es vista como una garantía de la autenticidad y la unidad de la fe cristiana. La figura de Pedro es una piedra angular no solo para la doctrina de la Iglesia, sino también para su identidad y misión en el mundo. El legado de Pedro es una mezcla de liderazgo, enseñanza y sacrificio. Su vida y obra han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia y en la vida de los cristianos. A través de su ejemplo, los fieles encuentran un modelo de fe y devoción, y su influencia continúa guiando a la Iglesia en su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. El legado de Pablo en la historia del cristianismo es igualmente monumental. Conocido como el apóstol de los gentiles, Pablo fue fundamental para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras del mundo judío, llevando el mensaje de Cristo a una audiencia global. A través de sus escritos y viajes misioneros, Pablo estableció muchas de las bases teológicas y doctrinales que continúan guiando la fe cristiana hoy en día. Una de las principales contribuciones de Pablo
fue su desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe. En sus cartas, particularmente en Romanos y Gálatas, Pablo argumenta que los creyentes son justificados no por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo una piedra angular de la teología cristiana. Subraya la idea de que la salvación es un regalo de Dios, no algo que se pueda ganar, y que está disponible para todos los que creen. Además de su doctrina sobre la justificación, Pablo también desarrolló una rica teología de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En sus cartas a los Corintios, Efesios y Colosenses, Pablo describe a la Iglesia como una unidad compuesta por muchos miembros, cada uno con diferentes dones y roles. Esta imagen de la Iglesia como un cuerpo vivo y dinámico ha influido profundamente en la comprensión cristiana de la comunidad y la misión. Pablo enfatiza la importancia de la unidad, la diversidad y el amor dentro de la Iglesia, llamando a los cristianos a trabajar juntos en armonía. Pablo también fue un defensor apasionado de la misión global de la Iglesia. A través de sus viajes misioneros, estableció iglesias en muchas partes del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia y Roma. Su visión de una iglesia inclusiva que abarcara a judíos y gentiles por igual fue crucial para la expansión del cristianismo como una religión global. Su habilidad para comunicar el Evangelio de manera que resonara con diferentes culturas y contextos hizo de él un misionero excepcional y un estratega espiritual. Las cartas de Pablo, que forman una gran parte del Nuevo Testamento, han sido una fuente continua de inspiración y enseñanza para los cristianos. Abordan una amplia gama de temas, desde la ética cristiana hasta la naturaleza de Cristo y la vida en el Espíritu. Su profundo intelecto y su ferviente devoción a Cristo son evidentes en sus escritos, que han sido estudiados y comentados durante siglos. A través de estas cartas, Pablo sigue hablando a las iglesias y proporcionando orientación espiritual y teológica. En resumen, el legado de Pablo es vasto y multifacético. Su influencia se extiende desde la teología y la doctrina hasta la misión y la evangelización. A través de su vida y escritos, Pablo ha dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo y continúa siendo una figura clave en la formación de la fe cristiana. Su compromiso inquebrantable con Cristo y su pasión por el Evangelio siguen inspirando a los cristianos a vivir y compartir su fe con el mundo. El impacto de Pedro y Pablo en la Iglesia Católica es profundo y duradero. Como figuras fundacionales, ambos apóstoles no solo ayudaron a establecer la iglesia primitiva, sino que también establecieron precedentes y principios que continúan guiando la fe y la práctica católica hasta el día de hoy. Su legado conjunto es una mezcla de liderazgo, doctrina y evangelización, y su influencia se siente en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Pedro, como el primer papa, es una figura central en la estructura y la autoridad de la Iglesia Católica. Su papel como líder de los apóstoles y su martirio en Roma consolidaron la primacía de la sede de Roma, y su sucesión apostólica ha sido un elemento clave en la continuidad de la enseñanza y el liderazgo de la Iglesia. El Papa es visto como el sucesor de Pedro, y esta línea de sucesión se considera un garante de la unidad y la autenticidad de la doctrina católica. Pablo, por su parte, ha tenido una influencia duradera en la teología y la misión de la Iglesia. Sus escritos han sido fundamentales para la formación de la doctrina cristiana, especialmente en áreas como la justificación por la fe, la naturaleza de la Iglesia y la ética cristiana. Su visión de una iglesia inclusiva y su compromiso con la misión global han inspirado a generaciones de misioneros y teólogos. La Iglesia Católica continúa venerando a Pablo como un gran apóstol y maestro de la fe.
Ambos apóstoles son celebrados juntos el 29 de junio en la festividad de San Pedro y San Pablo, una fecha que subraya su importancia conjunta para la Iglesia. Este día es una oportunidad para recordar sus vidas y enseñanzas y para renovar el compromiso con la misión y la unidad de la Iglesia. En Roma, la celebración incluye ceremonias especiales en las basílicas dedicadas a cada apóstol, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo extramuros. El legado de Pedro y Pablo también se refleja en la estructura y la vida sacramental de la Iglesia. La estructura jerárquica de la Iglesia, con su énfasis en la autoridad apostólica y la sucesión, tiene sus raíces en el liderazgo de Pedro. La misión evangelizadora y el enfoque en la enseñanza doctrinal, tan prominentes en la obra de Pablo, continúan siendo pilares fundamentales de la misión de la Iglesia. Estos elementos han ayudado a la Iglesia a mantener su unidad y su compromiso con la evangelización a lo largo de los siglos. El impacto de Pedro y Pablo en la Iglesia católica es inmenso y perdurable. A través de su liderazgo, sus enseñanzas y su testimonio, han dejado una herencia que sigue siendo vital para la identidad y la misión de la Iglesia. Su ejemplo de fe y valentía continúa inspirando a los católicos en todo el mundo a vivir su fe con compromiso y a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. El Día de San Pedro y San Pablo, celebrado el 29 de junio, es una festividad importante en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Este día conmemora el martirio de los dos grandes apóstoles en Roma y es una ocasión para reflexionar sobre su legado y su influencia perdurable en la Iglesia. La celebración une a los fieles en torno a la figura de estos santos, reconocidos como pilares de la fe cristiana y fundadores de la Iglesia. En Roma, la festividad es especialmente significativa. El Papa celebra una misa solemne en la Basílica de San Pedro, durante la cual bendice los palios, que son entregados a los nuevos arzobispos metropolitanos como símbolo de su autoridad y conexión con la sede de Pedro. Esta tradición refuerza el vínculo entre la sede de Roma y las diócesis de todo el mundo, subrayando la unidad de la Iglesia bajo el liderazgo del Papa, sucesor de Pedro. Las celebraciones también incluyen procesiones, oraciones especiales y actos de devoción. En muchos lugares, los fieles participan en peregrinaciones a iglesias y santuarios dedicados a los santos apóstoles. Estas actividades no solo son una expresión de veneración, sino también una oportunidad para renovar el compromiso con la fe y la misión de la Iglesia. La festividad es un momento para recordar el sacrificio de Pedro y Pablo y para inspirarse en su ejemplo de fidelidad y coraje. Además de las celebraciones litúrgicas, el Día de San Pedro y San Pablo es una oportunidad para reflexionar sobre la misión continua de la Iglesia. Los sermones y homilías en este día a menudo se centran en la importancia de la evangelización, la unidad y el liderazgo pastoral, temas que fueron centrales en la vida y obra de los dos apóstoles. Es un momento para que los fieles reafirmen su compromiso de vivir y compartir el Evangelio en sus propias vidas. En resumen, el Día de San Pedro y San Pablo es una festividad rica en tradición y significado. No solo honra la memoria de estos grandes apóstoles, sino que también celebra la vitalidad y la continuidad de la Iglesia que ayudaron a fundar. Es un recordatorio de la importancia de la fe, el liderazgo y la misión, y una llamada a todos los cristianos a seguir el ejemplo de Pedro y Pablo en su compromiso con Cristo. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es una de las iglesias más emblemáticas y reverenciadas del mundo cristiano. Construida sobre el lugar donde se cree que fue enterrado el apóstol Pedro, la basílica es un monumento impresionante de arquitectura y arte, así como un centro de peregrinación y devoción.
Su historia y su significado están profundamente entrelazados con la historia de la Iglesia Católica y con el legado del apóstol Pedro. La construcción de la basílica actual comenzó en el siglo XVI bajo el papado de Julio II y fue completada en el siglo XVII. Diseñada por algunos de los más grandes arquitectos de la época, incluyendo a Bramante, Miguel Ángel y Bernini, la Basílica de San Pedro es un ejemplo magnífico del Renacimiento y del Barroco. Su cúpula icónica, diseñada por Miguel Ángel, domina el horizonte de Roma y es visible desde muchos puntos de la ciudad. El interior de la basílica es igualmente impresionante, con una riqueza de arte y decoración que celebra la fe y la historia de la Iglesia. Uno de los aspectos más destacados es la Cátedra de San Pedro, una obra de Bernini que simboliza la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. La famosa estatua de bronce de San Pedro, que se encuentra en el interior de la basílica, es otro punto de devoción, con millones de peregrinos tocando su pie derecho en señal de respeto y devoción. La tumba de San Pedro, ubicada bajo el altar mayor, es el corazón espiritual de la basílica. Se cree que Pedro fue enterrado en este lugar tras su martirio y desde entonces ha sido un lugar de peregrinación y reverencia. La tumba está marcada por una inscripción que dice «Tú es Petrus», recordando las palabras de Jesús a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Este lugar es un símbolo poderoso de la continuidad y la autoridad de la Iglesia. La Basílica de San Pedro no solo es un monumento a la fe, sino también un centro de actividad litúrgica y eclesiástica. Es el lugar donde el Papa celebra las principales ceremonias litúrgicas del año, incluyendo la Misa de Navidad y la Misa de Pascua. También es un lugar de reuniones y eventos importantes, como los cónclaves papales y las canonizaciones. A lo largo de los siglos, la Basílica ha sido un símbolo de la unidad y la universalidad de la Iglesia Católica. La Basílica de San Pedro es mucho más que un edificio impresionante. Es un testimonio vivo de la fe cristiana y del legado de San Pedro. Su historia, su arte y su significado espiritual la convierten en uno de los lugares más importantes y visitados de la cristiandad. Para millones de fieles, la Basílica es un lugar de encuentro con lo divino y un recordatorio del compromiso de la Iglesia con su misión de ser una roca de fe y esperanza en el mundo. La Basílica de San Pablo Extramuros es otra de las grandes basílicas de Roma y un lugar de profunda significancia para los cristianos. Situada en el lugar donde se cree que fue enterrado el apóstol Pablo tras su martirio, esta basílica es un testimonio de la misión incansable de Pablo y su contribución a la expansión del cristianismo. La basílica es no solo un centro de peregrinación, sino también un monumento al legado teológico y misionero de Pablo. La basílica original fue construida por el emperador Constantino en el siglo IV, pero fue reconstruida en el siglo XIX tras un devastador incendio. La estructura actual, aunque moderna en comparación con otras iglesias romanas, mantiene una gran parte de su diseño y decoración antiguos. El interior de la basílica es impresionante, con columnas de mármol y mosaicos que representan escenas de la vida de San Pablo y otros santos. Uno de los elementos más destacados de la Basílica de San Pablo Extramuros es la serie de medallones que retratan a todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa actual. Esta galería de retratos simboliza la sucesión apostólica y la continuidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. También destaca la tumba de San Pablo, marcada por una inscripción que dice «Paulo Apostolo Mart». Esta tumba es un lugar de profunda devoción y oración, donde los fieles vienen a honrar al apóstol y a buscar inspiración en su vida y enseñanzas. La Basílica de San Pablo Extramuros también es un lugar de encuentro y diálogo ecuménico.
A lo largo de los años, ha sido sede de muchas reuniones y eventos destinados a fomentar la unidad entre las diferentes tradiciones cristianas. Esto refleja el espíritu de Pablo, quien trabajó incansablemente para unir a judíos y gentiles en una sola comunidad de fe. La basílica sirve como un recordatorio del llamado a la unidad y a la misión que Pablo dejó a la Iglesia. Además de su importancia espiritual y eclesiástica, la Basílica de San Pablo Extramuros es un importante centro cultural y turístico. Su arte, arquitectura y historia atraen a visitantes de todo el mundo, que vienen a admirar su belleza y a aprender más sobre la vida y el legado de San Pablo. La basílica es un símbolo de la riqueza de la tradición cristiana y de la vitalidad continua de la fe en la vida moderna. La Basílica de San Pablo Extramuros es un monumento a la misión y el legado de uno de los más grandes apóstoles de la historia cristiana. A través de su arquitectura, su arte y su función como centro de diálogo y devoción, la Basílica continúa celebrando la vida y las enseñanzas de San Pablo, inspirando a los cristianos a seguir su ejemplo de fe y misión. Las enseñanzas de Pedro y Pablo, aunque originadas en el primer siglo, siguen siendo extremadamente relevantes en el mundo de hoy. Su mensaje de fe, esperanza y amor resuena a través de los siglos, ofreciendo orientación y consuelo a los cristianos de todas las épocas. Ambos apóstoles proporcionaron una base teológica y práctica que continúa guiando la vida de la Iglesia y de los creyentes en un mundo en constante cambio. Pedro, como líder de la Iglesia primitiva, enfatizó la importancia de la unidad y la perseverancia en la fe. En un tiempo de persecución y desafíos, su llamado a mantenerse firmes en la fe y a ser ejemplos de santidad y amor sigue siendo pertinente. Hoy, en un mundo que enfrenta divisiones y conflictos, la enseñanza de Pedro sobre la unidad en Cristo y la importancia de vivir una vida íntegra resuena poderosamente. Su mensaje de esperanza, basado en la resurrección de Jesús, ofrece consuelo y fuerza a los cristianos que enfrentan dificultades y sufrimientos. Pablo, por su parte, es recordado por su insistencia en la justificación por la fe y la gracia de Dios. En un tiempo en que muchas personas buscan sentido y propósito, el mensaje de Pablo de que la salvación es un regalo de Dios, accesible a todos, ofrece una visión liberadora y transformadora. Su enseñanza sobre la libertad cristiana y la vida en el Espíritu sigue siendo un recurso valioso para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en un mundo complejo y a menudo desafiante. Ambos apóstoles también subrayaron la importancia de la misión y la evangelización. En un mundo cada vez más globalizado y multicultural, el ejemplo de Pedro y Pablo de llevar el Evangelio a todas las naciones es más relevante que nunca. La Iglesia continúa enfrentando el desafío de comunicar el mensaje de Cristo de manera que resuene con personas de diversas culturas y contextos. Las enseñanzas de Pedro y Pablo proporcionan una base sólida para esta misión, enfatizando la necesidad de adaptarse sin comprometer la verdad del Evangelio. Además, el legado de Pedro y Pablo es un recordatorio de la importancia del liderazgo espiritual. En una época de cambios rápidos y desafíos constantes, la Iglesia necesita líderes que sean tanto firmes en la fe como abiertos al diálogo y al entendimiento. Pedro y Pablo, con su combinación de firmeza doctrinal y apertura pastoral, ofrecen un modelo de liderazgo que sigue siendo relevante y necesario en el mundo de hoy. Las enseñanzas de Pedro y Pablo continúan siendo una fuente vital de orientación y esperanza para los cristianos contemporáneos. Su mensaje de fe, unidad, misión y liderazgo sigue resonando a través de los siglos, inspirando a los fieles a vivir su fe con valentía y compromiso en un mundo en constante cambio.
La relevancia de sus enseñanzas demuestra la perdurabilidad del Evangelio y la importancia de continuar transmitiendo su mensaje a futuras generaciones. La vida y el legado de San Pedro y San Pablo continúan siendo una fuente inagotable de inspiración y guía para los cristianos de todo el mundo. Estos dos apóstoles, aunque provenientes de orígenes diferentes y con misiones distintas, se unieron en su amor por Cristo y en su dedicación a la difusión del Evangelio. A través de sus vidas, sus escritos y su martirio dejaron un impacto indeleble en la historia de la Iglesia y en la vida de los creyentes. San Pedro, el pescador de hombres y la roca sobre la cual Jesús edificó su Iglesia, es un modelo de liderazgo y humildad. A pesar de sus imperfecciones y momentos de duda, Pedro mostró una fe inquebrantable y un amor profundo por Cristo. Su vida es un testimonio del poder de la redención y la transformación, y su legado como el primer papa continúa guiando a la Iglesia Católica hoy. La figura de Pedro nos recuerda la importancia de la unidad, la fe y el compromiso con la misión de Cristo. San Pablo, el incansable apóstol de los gentiles, es un ejemplo de celo misionero y profundidad teológica. A través de sus viajes y sus escritos, Pablo expandió el alcance del cristianismo y proporcionó una base teológica sólida para la fe cristiana. Su énfasis en la gracia, la libertad en Cristo y la justificación por la fe sigue siendo central en la enseñanza cristiana. La vida de Pablo nos inspira a vivir con valentía y a proclamar el Evangelio con pasión y claridad. La festividad de San Pedro y San Pablo es una oportunidad para reflexionar sobre su legado y para renovar nuestro propio compromiso con la fe. Estos dos grandes apóstoles nos desafían a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y a ser testigos fieles de Cristo en nuestras propias vidas. Nos invitan a unirnos en nuestra diversidad, a trabajar por la unidad de la Iglesia y a llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. En un mundo que a menudo enfrenta divisiones y conflictos, el ejemplo de Pedro y Pablo es un recordatorio de que la fe en Cristo puede superar todas las barreras. Su vida y su obra nos enseñan que, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos en un mismo cuerpo en Cristo. Nos llaman a ser constructores de puentes, promotores de la paz y portadores de la esperanza que ofrece el Evangelio. San Pedro y San Pablo son faros de luz en la historia de la Iglesia, guías para los creyentes de todas las generaciones. Su legado perdura no solo en la enseñanza y la estructura de la Iglesia, sino también en los corazones de los fieles que buscan seguir su ejemplo. Al celebrar su vida y su martirio, somos llamados a ser como ellos, discípulos fieles y apóstoles de Cristo, comprometidos con la misión de llevar su amor y su verdad al mundo entero.